Yo creo que el día de hoy, el mensaje del día de hoy es para usted. Diga después de mí, el mensaje de hoy es para mí. Y yo aquí veo a adultos, veo a personas de la tercera edad, veo a jóvenes, adolescentes, y sí, el mensaje de hoy es para ti. Y estoy seguro que si tú aprendes lo que vamos a escuchar el día de hoy y lo vives, estoy seguro que tu vida va a cambiar completamente, de verdad. Y tú vas a poder relacionarte de una forma diferente, mejor, con tu Padre Celestial. Entonces yo le voy a pedir que ponga mucha atención y que juntos podamos aprender la lección del día de hoy. Y lo primero que le quiero decir es que, no sé si usted sabía, pero una de las principales por las que la gente se aleja de la fe cristiana es por oraciones no respondidas. Y se los voy a volver a decir. Una de las razones principales por las que la gente se aleja de la fe cristiana es por oraciones no respondidas. Y entonces es fácil que la gente, al sentir una desconexión con Dios, decidan dejar su fe, ¿verdad? Y yo sé que quizá usted conoce a alguna persona así, o quizá usted ha sido esa persona en alguna ocasión en su vida, ¿verdad? Yo conozco a gente así que por sentir ese tipo de desconexión, por pensar, es que estoy orando pero no escucho nada o no recibo nada, le digo a Dios mis necesidades pero parece que no se suplen mis necesidades, entonces yo estoy esperando una respuesta pero no llega una respuesta, y esa gente es fácil que abandone su fe. Porque sienten que hay una desconexión, ¿verdad? Y es fácil que ellos lleguen a pensar que Dios no existe o que hay un problema en ellos, ¿verdad? Y que Dios no los considera a ellos. Pero yo le quiero decir algo, eso es muy lamentable y muy triste, porque nuestro Padre Celestial desea comunicarse con nosotros. Él lo desea, Él anhela hablar con cada uno de nosotros. Incluso la Biblia dice que Él anhela y desea suplir nuestras necesidades. Y es un deseo de nuestro Padre Celestial. Y yo creo que Él se comunica de una manera muy efectiva. Entonces, si el Padre Celestial desea, ama comunicarse con sus hijos y nosotros sentimos que hay como una desconexión, el problema está de nuestro lado. Y yo creo que ese es el problema de muchos cristianos. El problema de muchos cristianos es que ellos tienen un problema, ¿verdad? Porque Dios es bueno comunicándose, Dios quiere comunicarse, pero por alguna razón hay alguna desconexión. Y entonces no sé si sea su caso, yo he pasado por ese lugar, ¿verdad? Que uno dice, estoy tratando de entender a Dios, de que me responda, de que supla una necesidad, de que responda a una petición que tengo, y parece que no escucho nada, parece que estoy abandonado, ¿verdad? Y uno siente que hay una desconexión y es bien tentador en esas situaciones abandonar la fe, pero es un peligro hacerlo, es un peligro. Y yo le recomiendo que si ustedes lo que está sintiendo y lo que está pasando en este momento, que siente algún tipo de desconexión, no abandone su fe. Hay que resolver el problema porque el problema está de nuestro lado. Y entonces hoy vamos a aprender eso, cómo poder comunicarnos nosotros de una manera efectiva con nuestro Padre, cómo escucharlo, porque Él realmente se comunica con nosotros, y cómo recibir de parte de Él lo que tanto necesitamos. Y entonces el pastor Alejandro la semana pasada estuvo hablando sobre las llaves del reino. ¿Ustedes vinieron la semana pasada? Sí. Y él estuvo hablando sobre las llaves del reino y mencionó un verso en particular que está muy fuerte, es muy poderoso este verso y que es una promesa para usted y para mí. Y yo quiero que juntos podamos recordarlo, porque esta es la base del mensaje del día de hoy. Mateo capítulo 7, verso 7 y 8. Fíjese lo que dice, Mateo 7, versos 7 y 8. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta.
Y déjame decirle algo, esto es un verso muy poderoso para nuestra vida. Y yo creo que es una realidad para nuestra vida. ¿Por qué creo que es una realidad para nuestra vida? Por la persona que está prometiendo eso. Porque no lo está prometiendo cualquier persona en la Biblia. Jesucristo es el que está prometiendo eso para usted y para mí el día de hoy. Todo el que pide va a recibir, el que pide, el que busca y el que llama va a encontrar respuesta de parte de su Padre Celestial. Y es una promesa de parte de Jesús. El que pide, el que busca y el que llama va a tener respuesta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es una promesa y yo la creo. Y entonces, ¿por qué? Si es una promesa de Jesús, ¿por qué si Jesús está diciendo, sigue pidiendo, buscando y llamando y Dios te va a responder? Incluso va a abrir las puertas del reino de los cielos para ti. Porque hay veces que sentimos esa desconexión, ¿verdad? Y es la pregunta que yo quiero hacer a continuación, que viene en las pantallas, ¿verdad? ¿Por qué a veces nos sentimos perdidos cuando estamos tratando de conectarnos con Dios? Si tenemos promesas, no solamente la promesa que Jesús nos hizo, sino en diferentes partes de la Biblia, en muchas partes de la Biblia, Dios nos habla de que Él quiere suplir nuestras necesidades, que si nosotros le pedimos, Él va a estar ahí con nosotros para satisfacer lo que tanto necesitamos. Y entonces, ¿por qué si esto son promesas? ¿Por qué muchos cristianos hoy sienten que hay una desconexión con Dios? Y no estoy diciendo que no lo intenten, porque hay gente que sinceramente está buscando a Dios, ¿verdad? Señor, ayúdame en mis problemas. Señor, estas son mis peticiones. Padre, ayúdame con estos problemas que tengo. Pero parece que no hay respuesta. Y entonces uno lee el versículo que acabamos de leer en Mateo 7 y cuando Jesús dice, sigue pidiendo, sigue buscando y sigue llamando porque va a haber respuesta para ti. Y uno se saca de onda, ¿verdad? Porque dice, y ahorita me siento todo desconectado, que no hay respuesta para mí. Y déjeme decirle algo. Cuando Jesús habla esta promesa, nos dice que no dejemos de hacerlo. Nos dice que lo hagamos constantemente. Cuando Él dice, sigue pidiendo, sigue buscando y sigue llamando, eso habla de que tenemos que hacerlo constante. Tenemos que seguir y seguir y seguir haciéndolo constantemente. Y todas las personas que lo hagan, Dios va a abrir las puertas del reino de los cielos para ellos, ¿verdad? Y yo creo que esa es una realidad para todos los hijos de Dios. Y no creo que Jesús esté mintiendo en ese versículo. El problema, déjenme le digo cuál es. Que la mayoría de las veces en la que pedimos, buscamos y llamamos, lo hacemos con una muy mala actitud. Y entonces, como nos acercamos a Dios con una mala actitud, no podemos recibir absolutamente nada. Y déjeme le digo algo importante. Es bueno que tengamos la confianza de acercarnos a Dios. Eso también viene en la Biblia. Puedes acercarte con confianza porque es tu Padre Celestial. Y es bueno que usted y yo nos acerquemos en nuestro tiempo de oración cuando estamos buscando algo de Dios, que nos acerquemos con confianza, eso es bueno. Pero que no se nos olvide que no nada más es nuestro Padre Celestial, es el Rey de Reyes, es el Dios del universo, es el creador de todas las cosas. Y entonces, cuando nosotros estamos buscando que Dios responda algo en nuestra vida, le pedimos que pueda satisfacer alguna necesidad que tenemos. Yo he hecho eso, ¿verdad? Nos acercamos a Él quizá quejándonos, exigiendo cosas, tratando de mandar a Dios, ¿verdad? Esto es lo que quiero que hagas en mi vida. ¿Por qué está sucediendo esto en mi vida, Señor, verdad? Señor, esto es lo que necesito y te pido que me lo cumplas, ¿verdad? Y entonces nos acercamos con una muy mala actitud, pedimos, buscamos y llamamos con una muy mala actitud. Y entonces no podemos escuchar nada, no podemos recibir nada, a pesar de que Dios quiere satisfacer lo que necesitamos. Entonces el día de hoy vamos a aprender nuestra mejor actitud a la hora de pedir, buscar y llamar. Y por eso el mensaje del día de hoy se llama Mi actitud al pedir, al buscar y llamar. ¿Cuántos están listos? ¿Seguros?
Déjeme tomar tantito té porque como que ya se me está cerrando la garganta. Entonces, debemos de acercarnos con una actitud correcta a nuestro Padre Celestial. Debemos de pedir, de buscar y de llamar con una actitud correcta. Porque Jesús dijo, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando y sí o sí van a recibir lo que necesitan, pero necesitan acercarse con una actitud correcta. Entonces, si usted el día de hoy recuerda que en sus tiempos de oración, en sus tiempos de comunión con Dios, en donde usted le hace saber sus necesidades y sus peticiones, y usted recuerda que quizá no ha llegado con una muy buena actitud, quejándose, argumentando cosas y todo eso, es un buen momento para desaprender todo eso y aprender las actitudes correctas que necesitamos. Y yo le aseguro que si usted tiene estas actitudes correctas, las puertas del reino de los cielos se van a abrir para usted. Entonces vamos a aprender. Y para aprender esta lección, yo quiero que juntos podamos ir a la historia de un hombre importantísimo en la Biblia, que es el profeta Samuel. Y quiero que juntos podamos ir desde los inicios de su vida para poder aprender estas 4 actitudes, principios que él tenía y quisieron que Dios se revelara a este hombre, ¿verdad? Entonces déjeme, le doy un poquito de contexto de quién es Samuel. Dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Elcana, que tenía 2 esposas. Una esposa se llamaba Ana y la otra esposa no me acuerdo cómo se llamaba. Y Ana no podía tener hijos, pero la otra esposa sí tuvo hijos. Y entonces la otra esposa canija a cada rato le echaba carrilla a la pobre Ana y le decía, yo sí pude tener hijos, ¿verdad? Lero, lero. Y entonces Ana estaba muy triste. Año tras año, Ana, junto con su esposo Elcana y con la otra señora y la familia, iban al tabernáculo a ofrecer sacrificios para perdón de pecados, ofrecer ofrendas. Y cuando ella estaba ahí en el tabernáculo, Ana le pedía a Dios, dame un hijo, por favor, ¿verdad? Porque quizá mi vida se siente sin propósito, sin hijo. Y además esta canija se está burlando de mí. Y no está tan bonito, ¿verdad? Que se estén burlando de mí. Dame un hijo, por favor. Y dice la Biblia que estaba llorando ahí. Ni siquiera estaba pronunciando palabras. Estaba haciendo una oración en su corazón. Estaba moviendo la boca, nada más. No le voy a contar la historia completa. Pero entonces Ana le dice a Dios, si tú me das a un hijo, yo te voy a prometer algo. Te prometo que en cuanto esté listo, te lo voy a entregar para tu servicio, para toda su vida. Y entonces adivine qué fue lo que hizo Dios. Le cumplió la petición y le dio un hijo. Y ese hijo después de unos meses nació y le pusieron por nombre Samuel. Y entonces Ana dijo, ¿sabes qué? Nada más, denme chance de quitarle el pecho al muchacho para poder llevarlo al tabernáculo y que se quede sirviendo a Dios ahí. Y entonces el muchacho creció poquito, el niño, ¿verdad? Y ya no necesitaba tomar pecho de su mamá. Y su mamá va al tabernáculo y va con un sacerdote que se llamaba Elí y le dice, Elí, te entrego al muchacho, ¿verdad? Porque Dios me cumplió una petición que le hice y yo le prometí algo, que se lo iba a entregar para su servicio. Aquí está Samuel, ¿verdad? Y entonces Ana le entrega a Samuel al sacerdote Elí y ahí le dice, ahí quédate con él y toda la vida va a servir al Señor. Y entonces ahí es donde comienza todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Este era un muchacho, póngale usted, de 3, 4 años máximo, cuando lo entregaron al tabernáculo para el servicio del Señor. Y entonces fíjese, vamos a leer, ahora sí, en toda la sección de la Biblia que vamos a leer ahorita vamos a aprender las actitudes correctas para poder recibir algo que necesitamos de Dios, para poder escuchar a Dios, para poder conectarnos con Dios de una manera efectiva. Fíjese lo que dice, Primera de Samuel capítulo 3, verso 1. Dice, mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Ponga la atención a los detalles de esta historia.
En esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Y entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Y nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Póngale atención a esa parte también. Samuel no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Verso 8 dice: así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Y en ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien estaba llamando al niño. Y entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así que Samuel volvió a su cama. Y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y entonces, hasta ahí voy a leer. Quiero que pongamos atención, porque esta es una historia muy, muy bonita, muy impresionante también, ¿verdad? Porque en una época, lo primero que quiero enfatizar es que en una época en donde había una desconexión completa del pueblo de Dios con Dios. ¿Por qué le digo lo que le estoy diciendo? Porque en el versículo 1 decía que la palabra de Dios era escasa y las visiones también eran escasas. En otras palabras, a pesar de que había sacerdotes buscando de Dios, a pesar de que año con año la gente iba a buscar a Dios al tabernáculo y ofrecer ofrendas, la palabra de Dios escaseaba y las visiones escaseaban. Y entonces había como una desconexión, ¿verdad? Y en este tiempo y esta temporada larga de desconexión, que no siempre fue así, hay otras etapas en la Biblia que nos menciona en donde Dios está dirigiendo constantemente a la gente. Y constante y día a día les está diciendo por dónde ir, qué hacer, qué es lo que espera de ellos. Y hay una conexión, ¿verdad? Se ve una conexión, pero en este tiempo hay una desconexión de la gente con Dios. Escasea la palabra y escasean las visiones. Y en este preciso momento de esa desconexión, Dios decide hablarle a un niño. No al sacerdote Elí, ni a los hijos del sacerdote Elí, que también eran sacerdotes, pero eran bien canijos, ¿verdad? No, él decide hablarle a un niño. Y no sé si usted leyó junto conmigo, pero ahí decía que Samuel estaba bien sacado de onda porque nunca en su vida había recibido algo, ¿verdad?, de parte de Dios. Entonces, por eso, como era la primera vez, él se confundió y él dijo, cuando él escuchaba Samuel, Samuel, él dijo: me está hablando mi jefe Elí. Y por eso iba a la recámara de Elí, pero era Dios el que le estaba hablando. Y entonces, después del verso número 10, vemos cómo Dios empieza a hablarle de una manera tremenda a Samuel. Y empieza a revelarse a él y empieza a contarle planes acerca del futuro. Empieza a decirle que incluso la familia del sacerdote Elí y toda la descendencia de él va a sufrir. Y va a sufrir porque se estaban portando muy mal y porque no estaban haciendo caso. Para empezar, yo le quiero decir algo. Si queremos recibir algo de parte de Dios y si queremos destruir una desconexión que nosotros mismos hemos puesto entre Él y entre nosotros, número 1, tenemos que quitar los obstáculos de en medio. Y con obstáculos me refiero a pecado, me refiero a falta de temor de Dios, a desobediencia y a falta de fe, entre otros, ¿verdad? Pero principalmente esos 4: pecado, falta de temor de Dios, desobediencia y falta de fe. ¿Por qué le digo eso? Porque justo eso es lo que tenía la familia sacerdotal en ese momento. Dice la Biblia que los canijos hijos de Elí, que eran sacerdotes, veían pasar a las muchachas ahí por el tabernáculo, ¿verdad? Y decían: oye, muchacha, véngase para acá.
vamos a la esquinita, ¿verdad? Y hacían lo que tenían que hacer. Abusaban de ellas. Otra cosa que hacían es que llegaba la gente muy feliz para ofrecer las ofrendas y los sacrificios a Dios, ¿verdad? Los animalitos, la carne de los animales. Y siempre las mejores partes de la carne que se iba a poner en el altar eran para Dios, porque Él merece lo mejor. Pero estos sacerdotes, hijos de Elí, agarraban un tenedor, dice la Biblia que era grande, de 3 picos, grandote el tenedor, y agarraban las mejores partes de la carne y se las echaban ellos como una carnita asada, ¿verdad? Y hacían otro tipo de cosas, pero lo que encontramos en la familia sacerdotal en ese tiempo es que había pecado, falta de temor de Dios, desobediencia y falta de fe. Y uno pudiera como que medio entender, ¿verdad? Yo no los estoy justificando y nunca lo voy a hacer. Pero es fácil entender por qué hacían esas cosas. Porque cuando hay una desconexión, y eso quizá le haya pasado a usted, cuando hay una desconexión y cuando uno dice, no estoy recibiendo nada, no escucho nada, la palabra de Dios escasea, estoy pidiendo y no escucho, tengo necesidades y no vienen a suplirlas, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Verdad que sí? No es una justificación para ellos porque está mal, pero yo sí puedo entender por qué se comportaban como se comportaban. Porque así se comportan el día de hoy muchos cristianos. Como hay una desconexión con nuestro Padre Celestial, uno piensa que no hay consecuencias en la manera en la que actuamos. Y entonces yo puedo portarme mal, ¿verdad? Oye, pues si oro y no escucho nada, pues me voy a portar como yo quiera. Si pido y no recibo, pues yo voy a hacer lo que se me antoje. Y uno cree que no hay consecuencias, pero uno no se da cuenta que el espíritu está sufriendo tanto dentro de uno. Y cada vez que tú te portas mal, cada vez que tú pecas, el espíritu realmente se separa más de Dios. Y eso era lo que pasaba con esos chicos. Y entonces no solamente había una desconexión con Dios, sino que había una vida completa en pecado en esa familia sacerdotal y en mucha gente, ¿verdad? Pero Dios decide hablarle a un niño. Dios escoge a un niño para hablarle, para revelarse, para empezar a dar palabra, para empezar a dar visiones, para empezar a mostrarse otra vez a un niño, a Samuel. Y entonces lo que podemos aprender el día de hoy es las actitudes con las que Samuel pedía, buscaba y llamaba. Porque los otros sacerdotes pedían, buscaban y llamaban, pero con una actitud pésima. Y además, llenos de pecado, falta de temor de Dios, desobediencia y falta de fe. Haz de cuenta que iban a la iglesia o en el tabernáculo en esa vez, ¿verdad? Y iban por costumbre, por oficio, nada más. Porque me pagan por hacerlo, ¿verdad? Porque de aquí como. Pero realmente no hay nada especial. Ni siquiera creo que me vayan a responder. Y entonces esto es una llamada de atención para nosotros. Antes de decirle las 4 cualidades o los 4 aspectos que tenemos que aprender de Samuel, esto es una llamada de atención para nosotros, para tomarnos en serio la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Cada vez que vengamos a la iglesia, familia, de verdad yo he pasado por ahí, a pesar de que usted no escuche y no sienta, venga a adorar al Rey de Reyes, porque Él es real. Él es real. Y a pesar de que yo no lo escucho y no lo sienta, Él es real. Y Él merece mi adoración. Y Él merece que yo le dé honra, que yo lo glorifique. Entonces, lo mejor que podemos hacer en tiempos donde se siente una desconexión es no desconectarnos. Permanecer ahí, permanecer ahí, permanecer ahí. ¿Qué es lo que hacía Samuel? Y entonces Samuel pedía, buscaba y llamaba, pero con la actitud correcta. Diga conmigo, la actitud correcta la voy a tener para pedir, para buscar y para llamar. Y Dios me va a responder. Amén. Entonces vamos a aprender. ¿Está listo junto conmigo? Seguros. Actitud número 1 que aprendemos en la vida de este muchacho, este niño Samuel, ¿verdad? Dice, mi actitud al pedir, buscar y llamar. Número 1,
sé como un niño. Repita después de mí, sé como un niño. Eso. Y a lo mejor usted dice, ¿y eso qué tiene que ver, verdad? Déjeme le digo que esto es tremendamente importante a la hora de pedir, buscar y llamar. A lo mejor suena como algo muy sencillo, pero es algo con mucha importancia en nuestra relación con Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 3 que Samuel era un niño cuando Dios le habló, era un niño. No le habló a Elí, no le habló a los hijos de Elí, no le habló a ninguna otra persona, le habló a un niño. ¿Y por qué esto es importante? Y esto me recuerda a las palabras que Jesús le habló a sus seguidores y a la gente que estaba alrededor de él en Mateo capítulo 18, donde Jesús, se lo voy a parafrasear, donde Jesús les dice, si no son como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. Eso es lo que Jesús les dijo. Si no son como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Y por qué esto es tan importante y tan relevante a la hora de pedir, de buscar y de llamar? Porque en muchas ocasiones, cuando vamos a pedir y buscar y llamar, lo hacemos de una manera arrogante o como unos sabelotodo, ¿verdad? No como un niño. Déjeme le digo algo importante. Ahorita tengo yo a mis hijos, ¿verdad? Mi hijo Mateo está en una edad en donde él pregunta todo. Yo sé que los que son papás y ya tuvieron un hijo más o menos de 5, 6, 7 años, híjole, cuántas cosas te preguntan, ¿verdad? Y la manera en que te preguntan las cosas, la manera en que se relacionan contigo es con asombro y con ganas de aprender, ¿sí o no? Oye, ¿qué onda con esto? ¿Y qué onda con aquello? Y cuéntame de esto. Y están impactados y sorprendidos y aprenden y se les queda y cada vez vienen con más preguntas y con más preguntas, ¿verdad? Pero cuando ese chiquitillo se convierte más en un adolescente que ya aprendió ciertas cosas, que ya avanzó un poquito más en la vida, que ya tiene algunos temas en los que se está especializando y los papás tratan de enseñarle algo nuevo, siempre tienen una actitud como de sábelo todo. No quiero decir que todos los adolescentes, pero la mayoría. No, papá, eso no. No, así no es. No, ¿sabes qué? Yo sé esto. No, ¿sabes qué? A mí me enseñaron aquello. No, y entonces hay una actitud diferente. Y en muchas ocasiones nosotros pedimos, buscamos y llamamos con una actitud de sábelo todo. Señor, necesito que hagas esto. Necesito que te encargues de esto. Padre, estos son mis problemas y quiero que los resuelvas de esta manera. Y Señor, tengo estas necesidades y necesito que me las resuelvas antes del lunes, porque si no, ¿verdad? Y Dios lo que nos está diciendo a través de la historia de Samuel es que si queremos recibir algo de Él, si queremos volver a conectarnos con Él, si queremos escuchar a Dios, número 1, necesitamos ser como niños. Y llegar y decir, Padre, sorpréndeme, ¿verdad? Quiero escucharte el día de hoy. ¿Qué tienes para mí hoy, Padre? Quiero aprender. Y uno tiene que eliminar muchas cosas que ha aprendido. Eliminar patrones de pensamiento, eliminar conducta que hemos aprendido, eliminar incluso educación que hemos tenido a la hora de acercarnos con nuestro Padre para que Él pueda enseñarnos algo nuevo. Pero nuestro Padre Celestial, a pesar de que tenga un corazón abierto para enseñarnos, si nosotros no vamos como niños, sino que vamos como unos sabelotodo, jamás vamos a poder recibir algo. Entonces, número 1, necesitamos ser como niños. Jesús le dijo a sus seguidores, si quieren entrar al reino de los cielos, necesitan ser como niños. Que se sorprendan a la hora de que nuestro Padre habla. Un niño se sorprende, un niño se impacta, un niño quiere más. Y entre más respondes, más preguntan, ¿verdad? Así está Mateo. Y esto, y hasta que uno lo harta, ¿verdad? Ya, por favor, dame chance. No sé, ya hay veces que yo le digo así, mi hijo, no sé, chaparro, no sé. Porque pregunte y pregunte y pregunte. Y esa es la actitud que tenemos que tener a la hora de pedir, buscar y llamar. ¿Cuántos van a ser niños a partir de ahora? ¿Seguros? Si usted tiene la costumbre de acercarse tratando de mandar a Dios, por favor, quite eso de su vida. Porque estamos desconectándonos de Él. Seamos gente que quiere ser sorprendida por nuestro Padre Celestial. Hoy, ¿qué tienes para mí, Señor? Enséñame, dime cómo, quiero aprender, dime qué hacer, aconséjame. Y con esa actitud el Padre nos habla. Amén. Muy bien, número 1,
actitud a la hora de pedir, buscar y llamar, sé como un niño. Número 2, sé un adorador. Diga conmigo, sé un adorador. Muy bien. Yo sé que muchos hemos escuchado predicaciones de adoración y todo eso, pero vamos a ver de qué se trata esta adoración con Samuel en este tiempo. Dice 1 Samuel 2:18, pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Esa palabra servía también es adoración. Y vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Hay otra versión que dice que vestía un manto como el del sacerdote, y incluso yo encontré una versión que dice que él se ponía el efod del sacerdote. ¿A qué se refiere todo esto? Estamos hablando de que Samuel está adorando a Dios, ahí dice, ¿verdad? O sirviéndolo, pero le digo que la palabra en original es adorar, esta. Y entonces él, para adorar a Dios, no se quedaba con su ropa normal. No se acercaba a la presencia de Dios con su ropa normal, sino que él iba con la ropa santificada, separada para Dios. Eso era una ropa que Dios había establecido, y le dijo a los sacerdotes: oigan, ustedes son los únicos que van a utilizar esta ropa, y la manera en que me van a servir y me van a adorar es con esta ropa, no pueden hacerlo con otra ropa. Y entonces Samuel dijo: oye, pues yo ni soy sacerdote, pero me voy a poner la ropa para adorar a mi rey. Y entonces lo que estamos viendo a través de la vida de Samuel es que necesitamos adorar a Dios con la ropa correcta. Déjeme le digo de qué se trata eso, porque muchos de ustedes todos los días oran, quizá todos los días ponen música ahí en el radio cristiana, ¿verdad? Y se ponen ahí a cantar en el carro mientras van al trabajo. Quizá muchos de ustedes todos los días leen la Biblia, y eso está bien, pero tenemos que hacerlo con la ropa adecuada. Hay gente que se acerca incluso aquí al altar a adorar a Dios, a orar. Viene los domingos a adorar y a orar, pero trae en la mente tantas cosas equivocadas, pensamientos equivocados, actitudes equivocadas, pecado escondido, ¿verdad? Venimos y: Señor, por favor, ayúdame con esto y con aquello, pero no hemos podido perdonar a la persona que nos hizo daño. Eso es utilizar la ropa equivocada. Y Samuel nos está enseñando: yo no solamente voy a adorar a Dios, sino que lo voy a adorar con la ropa adecuada, la ropa separada para Dios, la ropa santificada para Dios. Y entonces, familia, adoración no solamente es cantarle a Dios, no solamente es levantar las manos y pasar tiempos de oración con Él. Adoración es un estilo de vida en el que decidimos pensar, actuar como Él merece que lo hagamos. Y eso es ponerte una ropa adecuada para adorarlo. Y entonces cuando yo o cuando usted todos los días decidimos: voy a pensar como Dios, ayúdame, Señor, ¿verdad? Porque no es fácil hacerlo. A pensar como tú, a tener buena actitud como tú, a actuar de una manera como a ti te gustaría. Ayúdame a perdonar a los que me hacen daño. Ayúdame a hacer las cosas que tengo que hacer. Entonces eso es adoración, y con la ropa adecuada. Déjeme le digo algo: podemos orar y podemos leer la Biblia, y eso está bien, pero si tenemos tantas cosas contaminadas en la cabeza que no estamos dispuestos a dejar, no va a suceder absolutamente nada. Jesús le dijo a la mujer samaritana: ha llegado el tiempo en que se adore a Dios en espíritu y en verdad. Y Dios está esperando esa clase de adoración, en espíritu y en verdad. Él no está esperando adoración contaminada, con una ropa equivocada. Él no está esperando adoración compartida, ¿verdad? En la que sí, Señor, te adoro a ti, pero también adoro a mis vicios. Te adoro a ti, pero también adoro mis gustos, mis formas de pensar. Te adoro a ti, pero no puedo eliminar esto que me gusta, mis hábitos. Él está esperando una adoración en espíritu y en verdad, con la ropa adecuada, constante, diaria, en donde todo nuestro ser lo disponemos para honrarlo a Él. Amén. Entonces, mis actitudes a la hora de pedir, de buscar y de llamar deben de ser como un niño y ser un adorador.
¿Todo bien hasta aquí? ¿Está aprendiendo algo? Amén, muy bien. Entonces vámonos a la número 3. Híjole, qué importante también la número 3. Dijimos, número 1, sé como un niño. Número 2, sé un adorador. Número 3, trabaja bajo dirección. Diga conmigo, trabaja bajo dirección. Muy bien, el siguiente versículo se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Primera de Samuel 3:1 dice: y el niño Samuel servía. Esta palabra servía no es la misma que leímos ahorita en el 2. La palabra que leímos en el 2 era adoración. Esta palabra servía es trabajo. Y el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. ¿Por qué es tan importante este punto, familia? Recordemos el contexto que estamos viendo hasta este momento. El tiempo que estaban viviendo como pueblo de Dios. Escaseaban dos cosas: la palabra de Dios y las visiones. En otras palabras, había como un tipo de desconexión. Déjeme le digo qué pasa regularmente con la gente cristiana cuando hay una desconexión, cuando parece que hay una escasez de palabra o de respuesta de parte de Dios, ¿verdad? Generalmente lo que pasa es que dejamos de servir, de trabajar. Eso pasa seguido. Y uno escucha en sus pensamientos, porque yo lo he escuchado, ¿verdad? Cuando uno ora y no hay respuesta, cuando uno tiene necesidades y parece que no se suplen, y uno escucha en sus pensamientos, pues ¿para qué sigues sirviendo? ¿Verdad? ¿Para qué sigues yendo a la iglesia a servir, a trabajar? ¿Para qué? Si no escuchas nada, si no se suple nada, ¿para qué seguir trabajando? Y quizá usted haya pensado eso también, pero déjeme decirle que es el peor error que uno puede cometer. Lo mejor que podemos hacer, familia, y por favor apréndalo y vívalo, lo mejor que podemos hacer en momentos en donde parece que Dios no nos está hablando es seguir trabajando. Y eso yo se lo cuento como un testimonio, porque creo que lo he mencionado en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero yo era una persona que buscaba y que buscaba y buscaba. Yo decía: Dios, háblame, ¿verdad? Y respóndeme. Y la verdad es que Dios siempre responde, pero no responde como uno está esperando. Pero entonces yo decía: pues Dios no me responde, y Dios no me habla, y Dios no está para mí. Y luego yo me sentía bien mal porque pues yo tenía muchos años de cristiano en ese entonces. Y llegaba gente nueva a la iglesia, nuevecita, el primer día, ¿verdad? Y ¡pum! El Espíritu Santo los tocaba y se ponían a hablar en lenguas y que no sé qué. Y yo decía: ¿cómo es posible, Señor? Yo tengo años aquí sirviéndote y parece que no recibo nada, ¿verdad? Y entonces yo me empezaba a sentir mal y decía: bueno, pues ¿de qué se trata? Y yo empezaba a escuchar eso en mi mente. ¿Para qué seguir haciendo las cosas si como quiera no escuchas? Si como quiera parece que no recibes. Entonces voy y hablo con mi líder de ese momento y le digo: oye, ¿de qué se trata? Pues no escucho nada, no recibo nada y pues a mí me gusta servir a Dios y me gusta hacer cosas para Dios en la iglesia, pero pues no escucho nada. Y entonces él me dijo unas palabras que cambiaron mi vida para siempre. Y él me dijo: Poncho, es más admirable tu tipo de fe que el de muchas otras personas, que a pesar de que no sientes y no escuchas, sigues trabajando para Dios. Y entonces yo por eso le digo, familia, lo mejor que podemos hacer en tiempos donde se siente como una desconexión, en tiempos donde parece que no recibimos y Dios no nos habla, lo mejor que podemos hacer es seguir trabajando. Y Dios bendice a esa gente. Dios le responde a esa gente. Seguir trabajando, seguir trabajando, seguir trabajando. No escucho, seguir trabajando. Y ahora hay algo importante aquí, porque es trabajar bajo dirección. Aquí dice que Samuel estaba bajo la dirección de Elí. En nuestro caso, familia, trabajar bajo dirección es trabajar bajo la dirección de la iglesia en la que estamos, bajo la dirección que Dios le ha dado a nuestros pastores. Y decir: pastores, estoy para servir. ¿Qué se ofrece? ¿Qué hago? Aquí está mi vida para lo que se les ofrezca. Quizá no sé tocar algún instrumento, quizá no sé hablar en público, quizá no sé, pero de perdido sí puedo acomodar sillas, puedo poner el café, puedo servir con los niños, puedo estar en el estacionamiento. Algo tengo que hacer. Pastores, díganme qué hago. Y a las personas que trabajan bajo dirección,
tarde o temprano, Dios les habla y los bendice. De verdad. Entonces, actitud número 1, debemos de ser como niños. Sorprendernos, ¿verdad?, de nuestro Dios, de lo que tiene para decirnos. Número 2, tenemos que ser adoradores de verdad, completos adoradores separados para Dios. Número 3, tenemos que trabajar bajo dirección. Recuerden que estábamos en una temporada donde escaseaba todo lo de Dios. Y Samuel dijo, yo voy a seguir trabajando. Y era un niño. Seguía trabajando y seguía sirviendo y seguía. Y vemos cómo Dios le habla a él, ¿verdad? Y entonces, mientras esperamos la palabra de Dios, mientras esperamos la respuesta que necesitamos, mientras esperamos su revelación, debemos estar trabajando para Él. Diga conmigo, voy a estar trabajando. Dios lo va a responder a usted. De verdad que sí. Y número 4, último, número 4. Para pedir, buscar y llamar, necesitamos permanecer en su presencia. Esta es una parte muy bonita en la historia de Samuel, porque fíjese lo que dice ahí en Primera de Samuel. Yo le voy a leer el verso completo porque ahí en la pantalla no viene completo. Primera de Samuel 3, 2 y 3 dice: una noche Elí, que para entonces ya estaba ciego, ya se había acostado en su recámara. Verso 3: la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Y esto llama mucho la atención, familia, porque Elí estaba en su cuarto habitual, ¿verdad? En su recámara. Los hijos de Elí estaban en su recámara. Toda la gente estaba en su recámara, pero Samuel, ¿en dónde estaba? Él dijo: yo voy a dormir en donde está la presencia de Dios. No solamente lo voy a adorar, no solamente lo voy a servir, sino que también voy a, fíjese esto, descansar en su presencia. Y eso es algo bien importante, porque en tiempos de desconexión, familia, en tiempos de desconexión, la gente se aleja de la presencia de Dios. Dejan su tiempo de oración, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de adorar. Y uno dice: ¿para qué seguir intentándolo, verdad? Pero Samuel nos enseña que en tiempos de desconexión se pide, se busca y se llama. Número 1, siendo niños, siendo adoradores, trabajando bajo dirección y permaneciendo en su presencia. Sé que es complicado porque uno siente que está desconectado, ¿verdad? Pero ¿a quién escogió Dios para hablarle? ¿A Elí? ¿A los hijos de Elí? ¿O a Samuel? Y entonces yo no sé si usted el día de hoy se siente así como medio desconectado, ¿verdad? Que yo sé que son etapas en nuestra vida cristiana, en nuestra fe. De verdad son etapas en donde como que uno siente que se enfrió o no sé. Pero lo mejor que podemos hacer es pedir, buscar y llamar, pero con la actitud correcta. Y Samuel, en el punto número 4, él dijo: yo no quiero una recámara especial. Si yo quiero descansar, voy a descansar en la presencia de Dios. Y él se la pasaba en la presencia de Dios. ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede hacer eso. No significa que todo el tiempo tienes que estar orando. No significa que todo el tiempo tienes que estar con los ojos cerrados y las manos levantadas. Ni significa que todo el tiempo tienes que estar leyendo la Biblia. Significa estar conectado con tu Padre Celestial. A la hora de tomar decisiones, a la hora de ir a trabajar, a la hora de relacionarte con otras personas, a la hora de que la vida te abruma, de que la vida se pone difícil, de que los problemas parecen muy grandes. Samuel dijo: yo quiero descansar en su presencia.
Y entonces Dios ve la actitud de este niño pequeño, ¿verdad? Y Él dice: ahí hay una persona que se asombra cuando yo voy a hablar. Ahí hay una persona que me adora de verdad. Es una persona que trabaja a pesar de que jamás le he hablado. Y además le encanta estar en mi presencia. Y Dios decide revelarse a él. Y entonces yo les quiero preguntar, familia, ¿cuántos de ustedes necesitan la intervención de Dios en su vida? ¿Seguros? ¿Cuántos necesitan una respuesta? ¿Cuántos necesitan la satisfacción de alguna necesidad? ¿Verdad que todos? A pesar de que nuestra vida vaya muy bien y que uno diga no me falta nada, ¿verdad? Necesitamos a Dios. Yo lo necesito. Y lo mejor que yo puedo hacer es pedir, buscar y llamar, que son las llaves del reino, pero con la actitud correcta. Como un niño, adorando, trabajando bajo dirección y permaneciendo en su presencia. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo a tomar esas llaves para que su vida sea bendecida? Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Es muy fácil desanimarse, familia. Es muy fácil desanimarse cuando uno no escucha, ¿verdad? Cuando uno busca y parece que no encuentra. Pero yo le dije al principio que Dios quiere comunicarse con nosotros y quiere suplir nuestras necesidades. El problema entonces soy yo, que a veces soy muy arrogante, muy sabelotodo, ¿verdad? Señor, haz esto que te pido. Y hay veces que me desanimo y me alejo un poco, dejo de orar, dejo de leer la Biblia, dejo de servir en la iglesia, dejo de adorar y empiezo a meter contaminación a mis pensamientos, a mi ser. Pero el día de hoy Dios nos quiere recordar que Él está disponible para nosotros, pero no como una varita mágica, sino como el creador del universo y como un padre que conoce nuestras necesidades y satisface nuestras necesidades. Pero es importante reconocer que además de que es nuestro Padre, Él es el Rey de Reyes. Y uno necesita acercarse con la actitud correcta, posicionarse de una manera correcta para poder recibir de Él, porque Él ya nos quiere bendecir. Entonces nosotros hagamos nuestra parte. Y entonces cuando yo estaba preparando este mensaje, familia, yo dije, bueno, Dios, y yo voy a comprometerme a estas 4 cosas, ¿verdad? Y yo le voy a decir a la gente de Monte Sión que también se comprometan con estas 4 cosas. ¿Cuántos se van a comprometer? Y yo le dije, ¿qué promesa tienes para nosotros? Y entonces déjenme le digo el último versículo del día de hoy. Yo dije, ¿qué promesas tienes para nosotros, Señor? Si somos esta clase de gente como Samuel, que te pide, te busca y te llama, pero con una actitud correcta. Fíjese lo que dice Isaías 65:24. Isaías 65:24 está hablando Dios y dice: les responderé antes que me llamen. Cuando aún no estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Porque tenemos un Dios bueno y fiel. Pero ese Dios bueno y fiel, además de nuestro Padre, es el Dios del universo. Y necesitamos acercarnos a Él de una manera correcta. Y Él dice: yo les voy a responder incluso antes de que terminen de orar. Y voy a satisfacer sus necesidades incluso antes de que me las digan, porque se han acercado a mí con un corazón correcto. Y entonces se hace una realidad la promesa de Jesús, ¿verdad? Jesús dijo: sigan pidiendo y sigan buscando y sigan llamando, porque sí o sí van a recibir de nuestro Padre la respuesta. Le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor.
que nada lo distraiga de este momento. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar y por tu presencia en nuestras vidas. Porque en tu presencia, Señor, está nuestra paz, nuestro gozo, nuestra plenitud, nuestra satisfacción. En tu presencia encontramos alegría. En tu presencia estamos seguros. Gracias por tu presencia. Gracias por darnos a tu Espíritu Santo. Porque el día de hoy estamos completos gracias a ti. Y gracias, Dios, también por tu palabra. Porque tu palabra nos guía y nos dirige. Tu palabra nos muestra el camino correcto que debemos de tomar. Señor, y junto con mi familia yo reconozco, junto con esta iglesia reconocemos, Señor, que hay veces que nos desanimamos porque sentimos que estamos desconectados, porque sentimos que quizá no llega la respuesta que esperamos, porque en medio de nuestro tiempo de comunión contigo parece que no hay una respuesta para nosotros. Pero sabemos que tu deseo es respondernos y satisfacer nuestras necesidades. Y el día de hoy, Señor, entonces te pedimos perdón porque nos hemos acercado a ti con una muy mala actitud. Nos hemos acercado a ti con pecado. Nos hemos acercado a ti con falta de temor de Dios, con desobediencia, con deshonra, quizá con falta de fe. Y esos son obstáculos, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que los elimines de nuestra vida. Limpia de nuestra vida todo pecado. Limpia de nuestra vida toda falta de temor de Dios, toda desobediencia y toda falta de fe. El día de hoy, Señor, danos un corazón nuevo para acercarnos a ti, a tu presencia. Queremos ser, Señor, esos hijos arrepentidos que pueden acercarse a ti con confianza. Pero, Padre, también nos comprometemos con la actitud correcta a la hora de pedir, de buscar y de llamarte. Ayúdanos a ser como Samuel, Señor. Ayúdanos a ser como unos niños que se sorprenden cuando hablas, que se sorprenden de tu presencia, de tus planes, que buscan tu consejo, que buscan tu opinión. Ayúdanos a ser como esos niños, Señor. Ayúdanos a ser adoradores verdaderos en espíritu y en verdad. Que cada aspecto de nuestra vida refleje que te amamos y que te honramos. Que nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones honren a tu presencia. Ayúdanos, Señor, a no desanimarnos y a seguir trabajando y sirviéndote en tu iglesia. A pesar de que quizá no te escuchemos, a pesar de que quizá sintamos que estamos desconectados, danos la capacidad, la determinación de esforzarnos y seguir sirviéndote en tu casa, bajo la dirección de nuestros pastores. Y ayúdanos, Señor, a nunca separarnos de tu presencia, a disfrutar cada momento en tu presencia, incluso los momentos difíciles, Dios. Queremos ser como Samuel y descansar en tu presencia. Espíritu Santo, recuérdanos en las mañanas estar en tu presencia, de camino al trabajo, cuando estamos con la familia, cuando nos vamos a dormir, en cada momento, Señor, disfrutar de tu presencia. Y yo sé, Señor, que cuando pidamos, busquemos y llamemos, tú estarás ahí para respondernos. Y dice tu palabra que para nosotros, tus hijos, nos vas a responder incluso antes de que terminemos nuestras oraciones, porque tú eres un Dios fiel. Señor, yo bendigo esta casa, bendigo a todas las personas que están aquí y las que están en su casa, que están viendo la transmisión. Y yo declaro en el nombre de Jesús que los cielos se abren para esta casa y que el reino de los cielos se abre para esta casa, porque somos gente que busca, que pide y que llama, pero con la actitud correcta, en el nombre de Jesús.
Amén.